Vivimos tiempos difíciles, tiempos de incertidumbre, enfermedad y muerte. A causa de un virus minúsculo que al parecer nos transmitió la carne de murciélago o de pangolín, han muerto miles de personas y las demás estamos confinadas en nuestros hogares. Resulta asombroso constatar cómo, a partir de nuestra retirada, los animales circulan con mayor libertad por el campo y las ciudades, recobrando esos espacios súbitamente despejados, mientras nosotros en casa recuperamos un poco de nuestra animalidad. Desde siempre, los seres humanos hemos tenido una relación polémica con el reino animal, al que sin lugar a duda pertenecemos. Al parecer, nuestra facultad de razonar, nuestras herramientas y nuestros lenguajes complejos nos enorgullecen lo suficiente como para considerarnos superiores a ellos y adoptar, en consecuencia, un comportamiento abusivo. No solo los hemos perseguido durante siglos para beneficiarnos de su carne, de su piel, de sus huesos y de sus secreciones, también los hemos apresado por gusto y exhibido en zoológicos y circos. Organizaciones civiles nos han hecho notar que los animales también tienen derechos y que es nuestro deber moral respetarlos. El asunto sigue causando mucha discrepancia, pero al menos ya está sobre la mesa. No se trata de abandonar nuestra insaciable curiosidad acerca del reino animal, sino de ejercerla de modo menos invasivo y sobre todo menos extractivista. Tal vez inspirados por el virus que nos ataca, nuestros colaboradores hicieron énfasis en el poder de lo minúsculo: parásitos, insectos, organismos que conforman cuerpos más grandes y colectivos como los sifonóforos. ¿Quiénes somos en realidad si nuestro organismo está habitado por un sinnúmero de voluntades microscópicas? Todos los animales saben lo que necesitan excepto el hombre, aseguró hace siglos Plinio el Viejo. Quizás observar a los animales nos proporcione una clave sobre aquello que deberíamos saber y olvidamos hace mucho tiempo. Bienvenidos al programa de la revista de la Universidad de México. Nos estamos estrenando en esta modalidad a distancia, con cada quien en su casa, esperando muy pronto volver a los estudios de TV UNAM con un equipo técnico y un país con nuevas energías y renovada salud. Pero no queremos perder, entre tanto, la ocasión de abordar temas que hoy aparecen con una luz distinta, porque esta pandemia alumbra el mundo de una manera diferente. Es por ello que hoy decidimos invitar al poeta Julio Trujillo, pues ¿quién mejor para alumbrar los repliegues y las áreas de sombra de los objetos con los que nos relacionamos día con día, en particular en el tema que nos interesa este mes, que son los animales? Le doy entonces la bienvenida a Julio Trujillo, quien es un poeta mexicano, editor, ha trabajado en Letras Libres, en la Dirección General de Publicaciones, en Alfaguara, y adelantándose como buen poeta a sus tiempos, lleva un rato trabajando desde casa, donde también escribe una columna para La Razón, que aparece todos los lunes y que les recomiendo muchísimo ir a echar un ojo. Bienvenido, Julio. ¿Cómo te encuentras? Hola, Yael. Pues me encuentro en la cuarentena del escritor. Los escritores estamos la mayor parte de nuestra vida en cuarentena, así que esto no nos ha tomado por sorpresa. Me Más da bien, mucho gusto estar aquí porque también fui editor de la revista Universidad de México, así que para mí es mi casa. cierto, cierto. Y has sido autor de la revista, por supuesto. Y ahora Ujú. tienes, olvidé mencionarlo, una columna de la que hablaremos pronto en La Razón, que recomiendo muchísimo a la audiencia seguir. La columna de los lunes de Julio Trujillo. Oye, Julio, aprovechando que pues tenemos un poeta en el programa, ¿no nos quieres leer un poema sobre el tema que nos va a ocupar hoy, que son los animales domésticos y en particular los gatos? Así como el poeta. Encantado. Va, Venga. sin agua va. Gato, esfinge invertebrada, garabato, un ojo al infinito y otro al salto del instante. Poeta místico en un rapto de vacío, retina fija en la creación del ya, tendón de lo posible, zarpa mental, velocidad en la quietud, grano de arena en la cintura del domingo, durmiente alzando al cosmos al soñarlo, paz de la guerra y guerra de la paz, motor de la inacible duración, tajo del éxtasis, placer de estar muriendo, caligrafía de lo que huye, ocio de Dios, suprema indiferencia ante el vulgar decurso, ritmo secreto entre el relámpago y el trueno, coito y universal fatiga, dejadez. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada.
Ahí está mi aportación a la lírica felina. ¿Quién es es poema tuyo? Sí, ¡Ay! Bueno, qué privilegio. Estaba yo tratando de conocer dentro del vocabulario la voz mexicana detrás de todo esto. Muchísimas gracias, Julio, por no, compartir. hombre, encantado Te de publicamos, colar un poema. publicamos esto pronto. Muy bien. Julio, escribiste precisamente en en tu columna de lunes en La Razón un artículo titulado Los animales, donde reflexionas sobre la pandemia y los animales. Dices que en esta cuarentena, a lo largo de esta cuarentena, te ha dado por pensar mucho en los animales. ¿Nos puedes compartir un poco más de esta reflexión? Claro, pues siento que los animales son la nota positiva de esta terrible pandemia y de este terrible azote. Nos han dado un respiro, nos han enseñado a verlos de manera distinta, han reaparecido. Ahora que la pandemia nos replegó a nuestras casas, salieron ellos, ¿no? Como si habitáramos este planeta por turnos y los últimos siglos hubieran sido el turno del ser humano. Ahora que por unos momentos, por unos meses, que en la historia del universo es un parpadeo, nos guardamos, salieron ellos y me resulta fascinante eso, ¿no? Ver cómo retoman el espacio que alguna vez fue de ellos. Elefantes, rinocerontes, changos, medusas. Por ahí hay un venado en una catedral, lo cual me pareció increíblemente poético, ¿no? Porque además se acerca al altar y llega con su propio altar, que son las astas. En fin, eso por un lado, pero también está el animal doméstico, nuestra mascota, que estamos aprendiendo a ver de una forma diferente, tal vez menos egoísta, tal vez descubriendo que nuestras mascotas siempre han estado en cuarentena, lo cual es una idea desconcertante. Tal vez reflexionando en que nosotros mismos como seres humanos hemos sido de alguna forma domesticados, nos hemos ido autodomesticando y recluyendo a casas, edificios, departamentos, cubículos. eh, y para mí todo eso son reflexiones a las que me ha traído y llevado la cuarentena y mi convivencia con mi gato, ¿no? Ahora que estoy viéndolo a los ojos 24 horas al día, y vaya que la mirada de un gato es difícil de sostener, porque parece un testigo, porque parece un alienígena que vino aquí para justamente observarme y juzgarme de alguna manera. Bueno, ante su mirada, tengo nuevas reflexiones y pensamientos sobre las mascotas, ¿no? Imagínate que pensáramos que somos tan libres como nuestras mascotas. ¡Ah! ¡Qué terrible!, ¿no? Y bueno, la convivencia con ellos a mí me ha enseñado a ser un poquito más humilde, menos egocéntrico, literalmente, a aprender a estar con él, a compartir mis espacios. E incluso siento que él, que mi gato, de alguna forma está diciendo, ¿qué hace aquí este cuate todo el día? ¿Por qué no se va como solía hacerlo siempre, no? Entonces la renovada convivencia es una lección también para estar con ellos, para entenderlos, para ser amables con ellos y para entender que compartimos el mundo y el planeta con los animales. La pandemia nos ha traído eso, dentro de las malas noticias, la nueva reflexión sobre nuestra convivencia con estas personas que son los animales. Claro, tenemos por un lado, digo, mencionas dos casos muy distintos, los animales que hemos sacado o mantenido al margen de nuestro espacio público, que no permitimos entrar mientras estamos presentes y que precisamente en el momento en que nosotros nos encerramos detrás de las rejas, digamos, detrás nos confinamos, ellos pueden salir. Y estás hablando también de los animales que metimos con nosotros al confinamiento y que en realidad al meterte al confinamiento te das cuenta que el animal ya estaba ahí. Y a veces que quizás le pertenece más a tu casa o el espacio le pertenece más, por lo menos en las horas del día en que no estás, le pertenece más a él, ¿no? Sí, Que también me regresa a tiempos, no sé si más antiguos, pero a la idea de la simbiosis. Siempre se ha habitado en simbiosis con otros animales, ¿no? sí, ese es una especie de prodigio del ser humano y también una tragedia. Es decir,
mi gato alguna vez fue un tigre. Tal vez exagero, pero hay un tatarabuelo de mi gato que fue un animal salvaje, ¿no? Y ahora el ser humano lo ha maestrado y lo ha traído a mi casa, que es su cosmos. Piensa solamente en la idea de que estos 200 metros cuadrados o los que sean, son el cosmos absoluto de mi gato. No hay más para él, salvo el mundo de sus sueños, que seguro es infinito y cósmico, pero su universo son estos metros cuadrados. Esta es su vida entera. Aquí va a morir. Esto es todo lo que tiene para su vida. Y eso a mí me pone a pensar, ¿no? Y como bien dices, en el ámbito de la simbiosis, a lo largo de los siglos y tal vez de los milenios, los metimos a nuestras casas. Trajimos a lo que alguna vez fue un tigre y ahora es un pequeño gato que, por cierto, está justamente aquí a mis pies, eh, compartiendo su vida conmigo y su cosmos, que es esto. Yo tengo, cuando termine la pandemia, la oportunidad de salir, de viajar, incluso no yo, pero sí yo como especie, de subirme a una nave espacial y explorar un poco el cosmos, de conquistar Marte, de ir a la Luna. Pero mi gato solo tiene esto. Y eso es una lección en perspectiva, creo yo, y en humildad también. Entiendo. Bueno, y creo que también ahí surge el tema de la responsabilidad. Si consideramos que nosotros los metimos y no que ellos nos sedujeron para que los metamos, ¿verdad? Pero tomando en cuenta el proceso de domesticación y el antropocentrismo al que estamos habituados, podríamos también tomar nuestra parte de responsabilidad y también nos abre una ventana hacia los derechos animales, ¿no? Julio, vamos a tenernos que ir a un corte. Te propongo que en este espacio de descanso y solaz, pienses en algunos gatos que te han llamado la atención dentro de la literatura, puesto que los gatos han sido grandes compañeros de escritores. Tienes un gato, eres un poeta, pero han acompañado a poetas, han acompañado a escritores, han acompañado a filósofos. ¿Por qué ha sido así y cómo los han retratado en sus obras? Me parece muy bien. Volvemos con ustedes, no se vayan. Bien, estamos de vuelta en la revista de la universidad con Julio Trujillo, poeta, editor, escritor mexicano. Le dimos estos momentos de corte para reflexionar en sus gatos favoritos de la literatura o en ciertas maneras de abordar gatos. Cuéntanos, Julio, ¿cuál es el fruto de las reflexiones de este corte? Híjole, hay muchísimo. El gato es un tema que abunda en la literatura. Como decíamos, es tal el enigma que plantea que un montón de escritores han intentado, bueno, si no descifrarlo, pues al menos sí dar su versión del gato, ¿no? Del universo felino. Hay muchísimos. De lo primero que yo recuperaría o compartiría contigo y con ustedes es Lope de Vega. Lope de Vega tiene adentro de bueno, el viejo Lope, ya un Lope a punto de morir, publicó su famosa Gatomaquia. La Gatomaquia está metida en un libro de rimas que publicó al final de su vida, a finales del siglo XVII, por ahí, y que es básicamente plantear con personajes gatos eh, la guerra, cómo se genera entre gatos los celos y luego la guerra. En realidad es una sátira de la Ilíada y de otras epopeyas famosas. Pero lo que hace Lope, con grandísimo sentido del humor, es hacerlo con gatos. Así como Homero por ahí tiene una guerra de ranas y ratones, bastante famosa, que por cierto Lope cita, dice, bueno, si Homero tiene su batraciomaquia, ¿por qué no puedo yo tener mi gatomaquia? Entonces, son una serie de rimas padrísimas, muy divertidas, donde se trata, pues sobre todo el tema de los celos, fíjate, pero llevado a nivel gatuno, ¿no? Hay un gato pobre que se llama Marramaquís, un gato romano y pobre que se enamora de otra gata, te voy a decir su nombre porque no es fácil de recordar. Ah, sí,
Zapaquilda, se enamora de Zapaquilda, pero Zapaquilda en algún momento dado ve pasar a otro gato más guapo, más coqueto, y abandona a Marramaquís, lo cual provoca una gran guerra. Es una parodia de la Ilíada, es una parodia de Helena de Troya, evidentemente, y es como una primera evidencia literaria de la fascinación que producen los gatos en los escritores y en los poetas. Pero bueno, eso lo dejo como dato ñoño, dato nerd, la gatomaquia de Lope, y luego tal vez pasaría a un gato clásico, que es el gato de Edgar Allan Poe, el gato negro. Es un gato terrible, porque yo creo que lo que hace ahí Poe, todos ustedes, o muchos de ustedes sin duda conocen ese cuento, El gato negro de Poe. Más que describir al gato, lo que hace Poe genialmente es describir al ser humano que es dueño del gato y que es capaz de una crueldad infinita. Porque aquí hay un tema muy interesante y luego lo platicaré hablando de Gerardo Denis, pero el gato genera odio absoluto o amor absoluto. Y hay todo un ámbito humano de odio por el gato. No sabemos bien a bien por qué. Yo tengo una teoría. Y la teoría es que No sé. el gato es un testigo. El gato siempre está al margen de las actividades del humano, observándolo, y no solo observándolo, sino juzgándolo. Como desde una superioridad felina, el gato te ve y te juzga, y te hace sentir menos. Esa es mi teoría. Y entonces, por eso, el humano se siente un poco juzgado, desconcertado, casi atacado por la mirada del gato, y nos cuenta Poe en su terrible cuento del gato negro, ¿no? Hay un protagonista que empieza con una especie de romance con su gato negro, es un amante de los animales, tiene muchas mascotas y su favorito es un gato negro, pero poco a poco esa relación de cariño con alcohol de por medio, porque es un protagonista alcohólico, empieza a generarle incomodidad y finalmente una crueldad brutal. Empieza por sacarle un ojo a su gato negro, que es terrible, ¿no? Y finalmente, ¿puede haber spoilers? Sí, Ok, cuéntanos el cuento. Creo que, bueno, yo creo mucho en el mecanismo de la tragedia griega, ¿no? Puedes conocer el final, todo el escalofrío reside en el cómo se llega. sí. Bueno, a la mitad de este cuento, el protagonista cuelga a su gato. Es realmente fuerte, ¿no? Y uno cree recordar, porque además solemos tener lecturas como que simplifican todo, que es un solo gato, pero en realidad esta es la historia de dos gatos. El primer gato muere colgado por el dueño y su crueldad, y luego de alguna manera la pareja del protagonista lo repone con otro gato, casi idéntico. Incluso es tuerto, ¿no? Igual que el gato original al que le sacó un ojo, y la única diferencia es que tiene en el pecho una mancha blanca. El gato original era todo negro y este nuevo tiene una mancha blanca. Y esa mancha blanca tiene una forma que cuando el protagonista la describe, y esto Edgar Allan Poe es muy bueno para hacerlo, te eriza los pelos, tiene unas formas sutiles de provocar terror en sus lectores, descubre que es la forma de una orca. Y bueno, pues el protagonista empieza a enloquecer, la prosa de Poe es genial en tanto que te empieza a llevar a escenarios alucinantes de miedo y de locura y de terror. Eh, Acaba matando a su mujer, no voy a entrar en detalles, y para deshacerse del cuerpo decide emparedarla, meterla a la pared de un ático, no recuerdo bien qué tenía, y volver a poner los ladrillos, etcétera, como si nada hubiera pasado, ¿no? Y está muy orgulloso pues, del crimen perfecto en apariencia, ¿no? Nadie sabe qué pasó con la mujer.
Pero, a ver, déjame interrumpirte un segundo para Sí, decirte que creo que vamos a dejar, de hecho, el spoiler aquí. Creo que ok. vamos a ver cómo se resuelve este crimen perfecto para que Sí, podamos abordar algún otro gato antes de que se nos acabe el sí, tiempo. Pero quería reaccionar rápidamente al hecho de esta crueldad contra el gato. Bueno, yo sentía que me estabas describiendo los feminicidios actuales. En algún momento es este otro encerrado en tu casa en el que se aplica una violencia increíble, nada más porque está esa persona ahí observándote y muchísimo bajo los efectos del alcohol. El hecho que al final mate a su mujer no me parece casual. En realidad a veces me parece casi toda una metáfora en torno al hecho de matar a precisamente a la pareja que vive contigo o a quien vive sí, contigo, que es la persona claro. que tienes más cercana. En este caso de este hombre alcohólico, pareciera que el gato es más cercano a él sentimentalmente que esa mujer, que es como una especie de objeto, como eran antes, objeto extraño que nada más está como un mueble más en la casa, como eran antes las parejas de los hombres, Así es. ¿no? Con quien se Eh, casaban. Pero va hacia lo que, para mí, hacia lo que hoy es el feminicidio, la claro, matanza de la mujer o del compañero en casa. claro, y es a quien tienes al lado, a quien tienes más cerca, a quien te está observando y a quien crees tontamente que te está juzgando tontamente, Sí, ¿no? Digo, sí. que te está juzgando todo el tiempo. Y Ujú. además, Normalmente es el que rápidamente cree. diré, Ajá. Poe dice algo, es un gran observador de la condición humana y dice, en voz del protagonista, dice algo terrible, dice, ejercí mi crueldad sobre él porque podía, porque era gratuito, porque Tal, nadie me iba a castigar, porque tal cual lo que estamos diciendo. sí, Parece más que ya no son gatos, son mujeres. Qué terrible. A ver, Julia, hasta ahorita has hablado de los gatos en en una obra, la primera, Lope, sí. la Ujú, clásica, digamos, que refiere de hecho a una aún más clásica de la antigüedad, donde los gatos en realidad son una manera de reflexionar sobre la sociedad. Es una manera sí, de ser, de en realidad reflejar como en una novela de, ya sabes, como de roles o de enclave, cosas, asuntos humanos, o sea, son gatos humanizados, un poco como hace George Orwell en La Granja, ¿no? En de realidad acuerdo. está estudiando una sociedad humana a través de los gatos. El gato de Poe es muchísimo más una entidad más misteriosa, si es este, el otro que hay que quitar del camino. ¿Quién más? ¿Qué otra manera de abordar gatos te has encontrado? No, se nos está acabando el tiempo. Rápidamente, mira, el máximo admirador de Poe fue Baudelaire, el gran poeta Baudelaire. Y él tiene en sus Flores del Mal no uno ni dos, sino tres poemas sobre gatos, tema que también le resultó absolutamente fascinante, ¿no? En el primero compara al gato con su amada, con su amante, cosa que ya medio habías mencionado tú, ¿no? La relación gato-mujer, de alguna manera. El segundo es un gran poema en el que dice que un gato pasea por su cabeza, por su mente, no por su cabeza, por su mente. Y luego procede a describir el famoso sonido del gato, el miau, que es famosísimo, que llevamos milenios intentando traducir y descifrar, ¿no? Y luego tiene un tercer poema en el que habla también de cómo los viejos y los amantes siempre adoran a los gatos. Entonces, lo dejo como un referente clásico y rápido pues, del gran Baudelaire en sus Flores del Mar. Son tres poemas dedicados a gatos. Es que a los poetas nos interesan mucho los gatos. Mucho misterio. A ver, y nos habías adelantado a Gerardo Denis, ya nada más danos la referencia antes de despedirnos. Sí, bueno, hace 20 años, en el 2000, Denis publicó unas muy pocas páginas sobre gatos con ilustraciones de Juan Soriano, que son extraordinarias. Denise fue un amante de los gatos, siempre tuvo un gato junto a él, y lo que escribe ahí es increíble. Diré rapidísimo, para que luego vayan y lo busquen, que dice que el agua tranquila ante la mirada de un gato se hace cóncava. Lo dejo ahí casi como misterio y parábola, ¿no? El agua tranquila ante la mirada del gato se hace cóncava.
En fin, hay mil Cambiar, cosas. ahí sí es cambiar a la mirada del gato, estar Sí, dentro del gato. Ya no el gato en la cabeza de Baudelaire, sino la cabeza y los ojos del gato. sí, Muy bien, pues muchísimas gracias, Julio. Esperemos vernos pronto en vivo, darnos un gran abrazo. sí, Por por lo favor. pronto, sí. Por lo pronto, bueno, pues despedimos este programa. Ya se quedan con algunas recomendaciones. Poe, Charles Baudelaire, que de hecho es traductor de Poe también. Tenemos a Gerardo Denis, este poeta mexicano, que pues si no conocen, yo sí recomendaría que vayan corriendo, aunque sea a leer los poemas de Gato como primer aperitivo y entrada a su poesía. Nos despedimos y nos vemos la próxima semana. Adiós, Julio. Adiós, Yael. Muchas gracias. Adiós a todos. Cuídense.